Aquí la voy a grabar en este momento en el computador y se las comparto luego por un link de YouTube, ¿vale? Entonces, ese es el mercado en el cual van a competir y del cual nuestro simulador es el que se encarga de asignar la demanda, ¿vale? ¿De qué depende a quién le va a ir mejor o peor? Digamos que en un primer lugar, y en un gran primer lugar, está la capacidad de análisis de la posición competitiva de cada una de las empresas. A diferencia de otros simuladores que ustedes ya han manejado en el pasado, en Business Global, cada una de las empresas que ustedes van a recibir son distintas, ¿vale? Vamos a tener una empresa que arranca en la Unión Europea con plantas en Alemania y en España. Vamos a tener otra empresa que arranca en China con 2 plantas gigantescas en China. Vamos a arrancar con otra empresa que su único mercado es Japón y tiene unas plantas de alta tecnología en Japón para generar productos de alto valor agregado. Vamos a arrancar con otra empresa en México, otra empresa en Estados Unidos y otra que arranca con una planta en Paraguay, ¿vale? Entonces, a cada uno de ustedes les vamos a asignar una empresa distinta entre cada uno de sus grupos de competición y ese componente hace que ustedes, para este simulador en particular, requieran de hacer un análisis comparativo de su posicionamiento estratégico antes de empezar a tomar decisiones. ¿Por qué va a ser importantísimo? Porque en este momento, como todas las empresas tienen unas diferencias entre cada una de ellas, ninguna con una ventaja sobre las demás, ¿vale? Pero cada una tiene una ventaja distinta. Y eso implica que para poder determinar cuál es mi ventaja a explotar y sobre la cual puedo tomar ventaja sobre los demás, tengo que realizar un análisis primero de mi competencia y de mí mismo. Y ahí sí empezar a tomar decisiones. Entonces, esa es la dificultad más relevante que tiene este simulador en términos de complejidad, ¿vale? Y adicionalmente, muy similar al de las bebidas y refrescos que me comentaba que estaban ya trabajando en una sesión anterior, nos vamos a tener también que orientar en atacar mercados a nivel global en donde actualmente no estoy. No necesariamente vender en muchos mercados significa un éxito financiero, ¿vale? Eso no está correlacionado. Hay que saber entrar en mercados en donde yo puedo tener una ventaja comparada respecto a los competidores locales, ¿vale? Uno. Dos, debo tener en cuenta adicionalmente que no solo depende de que yo sea más fuerte que mis competidores, sino que el mercado por sí mismo valga la pena. Porque pueden haber mercados que tengan un alto nivel de costos de entrada y una población inicial o un consumidor inicial que no es tan grande respecto al costo de ingreso. Entonces, es muy importante dentro del análisis que realicen en el simulador entender que el consultor que tenemos dentro del simulador nos puede ayudar a tener información sobre esos mercados previo a la toma de decisiones sobre ingresar o no en un nuevo mercado. ¿Vale? Reflexiones. La primera reflexión que deberíamos tener sobre el uso de un simulador, y perdón, aquí les comparto muy rápidamente pantalla, es que no todas las decisiones que tomemos racionalmente conducen a un buen resultado. ¿Vale? Muchas veces las decisiones racionales se enfrentan a comportamientos irracionales de los agentes del mercado. ¿Quiénes son los comportamientos, quiénes generan los comportamientos irracionales? Ustedes mismos. Si, por ejemplo, existe un personaje dentro del grupo de su curso que realiza ventas o establece el precio de venta de su producto por debajo del costo de fabricación del producto, pues eso es una decisión claramente irracional. No tiene sentido vender un producto por debajo del costo bajo ningún escenario. Así de pronto se justifique una estrategia de ingreso, una estrategia de entrada, normalmente eso no es una estrategia viable en el mundo de los negocios. Pero ustedes se pueden encontrar con eso y eso nos pasa muy seguido dentro de las dinámicas de simulación. Existe siempre ese factor de toma de decisiones con algunos grados de error que hacen que, por ejemplo, ustedes que han tomado decisiones racionales en cuanto a costos, precios, mercados, pues esta empresa o este grupo de personas que está comandando
esa organización, pues termina desfigurándonos nuestros resultados y pareciera que es injusto. Pareciera que es injusto porque no tiene, ¿cómo es posible que esta empresa, esta persona que de pronto no ha hecho el ejercicio como se debe hacer, me termine afectando a mí? Y la verdad es que así funcionan los mercados, así es la vida real. Uno a veces se enfrenta a competidores o a empresas o a pymes que en su falta de desconocimiento, en su falta de experiencia o en su incapacidad de vender dentro de la legalidad, pues terminan afectando las dinámicas normales de los negocios y llevan a que las empresas que toman buenas decisiones no solo tengan que contemplar las decisiones racionales de los agentes de mercado, sino que adicionalmente deba contemplar la posible irracionalidad en la toma de decisiones empresariales. Entonces, el primer paso para que sus decisiones no sean irracionales, las debemos enfocar en una buena lectura del manual. Nosotros sabemos por estadísticas que hemos realizado y estudios comparativos que hemos realizado con universidades de toda América Latina, que el 80% de los estudiantes lee el manual, ¿vale? Entonces ya primero hay un 20% de ustedes que empiezan a dirigir una empresa sin saber en dónde se están metiendo, ¿vale? El segundo concepto, pues ese es relevante, pero de alguna forma es esperado, ¿cierto? Que no todo el mundo haga lo que debe hacer en cuanto a la labor académica, ¿cierto? Pero lo que más nos ha llamado la atención a nosotros es que aproximadamente del 80% que lee, lo vamos a volver el 100, de ese 80%, el 50% de las personas que leen el manual tienen una muy mala comprensión lectora, ¿vale? Eso significa que leemos, pero no entendemos lo que estamos leyendo o no podemos procesar la información que está en los manuales. Entonces es muy importante, desde el punto de vista de la cantidad de información que traduce el manual en tan pocas páginas, poder entender lo que nos dice este manual. Este manual tiene 18 páginas, pero realmente a partir como desde la quinta página es de lectura real. Entonces no son 18 páginas, son aproximadamente 12. Y en esas 12 páginas ustedes van a encontrar el entorno marco de la simulación, igual que en los simuladores anteriores. Aquí lo importante es entender, digamos, las características propias de este simulador distinto a los demás. Y en este caso, por aquí en una de las páginas, ya finalizando la verificación del manual, nos van a mostrar qué empresa nos han asignado, ¿vale? Eso lo vamos a ver por acá en la parte superior izquierda, que yo, por ejemplo, ingresé al equipo Beta, y Beta es una empresa que se encuentra en China, vende en China y tiene 2 fábricas de producer. Entonces, esto es propio de este simulador y requiere que ustedes realicen entonces ese análisis primero de lo que recibieron, la empresa que recibieron y en qué se diferencia de los demás. Entonces, ese es el primer elemento a tener en cuenta dentro de este simulador. El segundo elemento en el cual nosotros quisiéramos que, digamos, que es lo que uno espera que unos estudiantes de un pregrado, inclusive de una maestría en administración o negocios o mercadeo, o digamos que relacionadas, ¿cierto? Es que la información que recibimos en nuestro cuadro de mando es equivalente a llegar el primer día de nuestra posición gerencial y encontrar en nuestro escritorio, en nuestra sala de juntas, los informes que nos han generado cada una de las dependencias de la empresa que voy a empezar a ser el gerente general. Entonces, el contador me ha entregado estados de resultados y balances, el gerente de ventas me ha entregado su reporte de ventas anuales, el gerente de producción me ha entregado el informe de inventarios, el informe de producción actual, el informe de costos relacionados con calidad, el gerente de logística me ha entregado los costos logísticos y dónde estamos vendiendo y cuánto nos está costando almacenar. El gerente de mercadeo nos ha entregado un reporte de precios y posicionamiento de marca. El gerente de innovación nos ha dicho en qué estatus está nuestro producto y qué nivel comparado tengo respecto a los mercados y los productos que existen a nivel global. Y esos informes son esenciales, ¿vale? Desde el punto de vista de que yo soy un gerente nuevo dentro de una organización, estos informes o estos cuadernillos que normalmente me entregarían impresos en carpetas o apillados o lo que sea en la parte física, pues es lo que yo encuentro en estos informes acá relacionados, muy
toscos, ¿vale? Muy gerenciales, porque son directos al grano, son cifras, son conceptos, poca explicación, poca carreta, ¿vale? Y dentro de esos informes voy a encontrar todo lo que yo debería saber de mi organización que no estaba en el manual. En el manual me explican el concepto marco, en el cuadro de mando veo el core de mi negocio y ahí entiendo dónde están mis ventajas comparadas. Entonces, si yo soy un gerente de una organización nueva y voy a empezar a tomar decisiones, mi primer consejo para todos es que no se apresuren en tomar tantas decisiones. Ustedes son nuevos dentro de esta empresa. Ustedes todavía no conocen su comportamiento, salvo algunos datos históricos, ¿vale? Entonces, sean prudentes en la toma de decisiones y permítanse conocer el negocio. Yo no conozco el primer gerente que no conozca nada de la industria, no conozca nada del sector y llegue a una empresa y la cambie de patas arriba, ¿cierto? Entonces, el principio de prudencia les va a servir muchísimo para poder entender la organización y después poder tomar decisiones con más criterio. Lo segundo, con estos informes, lo que por lo menos esperamos de ustedes es que puedan realizar y aplicar varios de los conceptos adquiridos a lo largo de su formación dentro de la carrera, ¿vale? Entonces, que ustedes puedan tomar, por ejemplo, este estado de resultados y lo puedan copiar con un control C y se lo puedan llevar por acá a un Excel, lo puedan pegar y en ese, uy, perdónenme que le di clic en iniciar sesión, hagamos caso omiso. Mientras tanto, eh, elimino pues las celdas que no me incumben, crezco un poquito una celda para acomodar el informe y me doy cuenta de que yo puedo tener ese estado de resultados acá para trabajar en un Excel de una forma muy pulcra, muy ordenada y sobre el cual, por ejemplo, puedo empezar a hacer un análisis vertical de mi estado de resultados. Es que yo pueda tomar mis ventas y dividirlo sobre mis mismas ventas para ver en dónde se me está quedando mi plática, porque me interesa saber cuáles son mis márgenes y dónde se está quedando mi dinero. Y eso lo puedo comparar respecto, por ejemplo, al periodo anterior y ver si esta empresa, por ejemplo, está siendo más o menos productivo respecto a periodos anteriores. Y aquí puedo ver, por ejemplo, miren que esta es una, yo siempre muestro este cuadro porque es un ejercicio muy sencillo de visualizar y de ver, por ejemplo, algo que pareciera que no está tan mal. Miren que el beneficio neto incrementó de 3.5 millones a 4.7 millones. O sea, la sensación que a uno le da sin haber hecho un análisis numérico es que esta empresa va bien, va creciendo. Pero el análisis desde el punto de vista del porcentaje sobre las ventas que corresponde a mi beneficio neto, y perdónenme que aquí me faltó una celdita, pues efectivamente me confirman que hay un incremento relativo, ¿vale? Y que me da la posibilidad a mí de decir, esta empresa, ese indicador que me muestra que está pasando de 3.5 a 4.7, me está mostrando que no solo está vendiendo más, sino que adicionalmente está dejando una mayor proporción de las ventas en el banco o en el bolsillo del accionista, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios es lo que uno espera que ustedes como estudiantes realicen porque están ejerciendo una posición gerencial y la posición gerencial implica el análisis numérico combinado con el análisis estratégico y con esa posición o ese tema que está ahí, que es ese juego de, esa teoría de juegos, que es empezar a entender la mejor decisión respecto a la mejor decisión de los demás para que puedan consolidar una información numérica con una información estratégica y una información de mercado. Donde ustedes logren articular esas tres informaciones y logren aprovecharlo y potenciarlo dentro de su empresa, ustedes van a ver crecer las empresas, ¿vale? No necesariamente a todos les va a ir bien, ¿vale? Y desde el punto de vista académico, a nosotros no nos interesa si a ustedes les va bien. A nosotros nos interesa es que ustedes logren entender por qué les va bien o por qué les va mal. Y ese creo que es el gran plus que tiene un simulador dentro de un espacio académico, que eso es lo que no van a tener en la vida real. Cuando ustedes son gerentes de una organización o son emprendedores o toman decisiones dentro de una organización, cada decisión buena o mala que ustedes tomen tiene un impacto financiero, tiene un impacto organizacional, tiene un impacto colectivo porque las organizaciones no se mueven como núcleos independientes dentro de la sociedad, sino que impactan a sus
stakeholders distintos a los accionistas, empleados, proveedores, comunidad cercana, clientes, y esas decisiones que ustedes a veces toman dentro de las organizaciones pues tienen impactos. Uno no espera que el 100% de sus decisiones sean perfectas. Uno tampoco espera que ustedes logren en todos los periodos incrementar el valor de la compañía, pero sí esperamos que ustedes tengan la capacidad de analizar el por qué les va bien o por qué les va mal. Y ese es nuestro objetivo. Desde el punto de vista formativo, eso es lo que esperamos que ustedes desarrollen dentro de estos cursos que han venido tomando con simulación, y especialmente en este simulador, lo que esperamos es que ese componente estratégico del cual les hablaba, que estaba aquí en la mitad, por acá tenemos el componente matemático, por acá tenemos el componente estratégico, por acá tenemos el componente de mercado. En este simulador, el componente que está aquí en la mitad, que es el componente estratégico, es muy, muy alto, ¿vale? Entonces, eso lleva a tomar decisiones en un ambiente de total incertidumbre, como se vive en las situaciones reales, y de poder empezar a tomar decisiones con o sin información, ¿vale? Les recuerdo entonces que tienen el consultor, tienen informes de mercado y tienen informes internos para conocer su competencia. Les doy un tip que normalmente lo mantenemos a la reserva de los estudiantes, y es que hay informes que ustedes ya tienen. Es decir, muchos de ustedes compran informes que ya están disponibles en su cuadro de mando. Entonces, revisen muy bien la información antes de ponerse a gastar dinero, porque cada informe tiene un costo, tanto los internos como los externos, y hay informes que ustedes ya tienen y que no sería necesario comprar, ¿vale? Yo creo que entonces la importancia de saber aplicar estos juegos, estos serious games dentro de los procesos formativos, está en precisamente hacer de ustedes un muy buen gerente. Miren que es probablemente para muchos la primera oportunidad que tienen de tomar una posición de mando dentro de una organización, y que de ustedes depende si una empresa le va bien o le va mal. Es para muchos la primera vez. Y seguramente para muchos lo va a hacer durante un periodo de tiempo, porque normalmente cuando uno está en un pregrado y sale a la vida laboral, pues su primera experiencia profesional no es la de ser un gerente. Uno recorre un camino formativo que no solo tiene componentes académicos, sino tiene componentes de experiencia, tiene componentes de realidad, tiene componentes de manejo de crisis, que se van adquiriendo con el tiempo. Y eso ayuda a ser mejor gerente, que normalmente es lo que nosotros llamamos habilidades blandas o habilidades no numéricas, y que sirven para ser un mejor gerente, ¿vale? Entonces, ¿para qué le sirve a uno aprender a ser gerente desde hoy, ya sea en un pregrado o en una especialización o una maestría? Es lograr tener la capacidad de pensar como el gerente, ¿vale? Y eso genera unas ventajas comparadas dentro de las organizaciones gigantes, porque cuando uno no piensa como el subordinado, el empleado, el que debe hacer caso, sino que uno tiene una posición proactiva y alineada con las personas que están en la gerencia, o con una proposición alineada hacia esa línea, pues hace que su empresa tenga una capacidad mayor de crecimiento porque tiene un talento mejor empoderado. Y segundo, permite que ustedes puedan escalar mucho más rápido en el tiempo dentro de las organizaciones. Entonces, valoren mucho el componente numérico, el componente matemático, el componente racional de los simuladores, pero no dejen de lado el componente por el cual realmente las empresas contratan, ¿vale? Una empresa no contrata a una persona por ser muy buena haciendo indicadores financieros. Una persona contrata a aquella persona que en una entrevista tiene una capacidad de demostrar de que no solo sabe, sino que además lo sabe expresar, que sabe comunicar, que sabe trabajar en equipo. Y esas habilidades las vamos a fortalecer dentro de estos procesos que están tomando ustedes dentro de estos cursos, y que seguramente ya han venido reforzando en cursos anteriores. Así que mi invitación es a que aprovechen esta experiencia. Yo no tuve la oportunidad de formarme en mi pregrado con esto, pero sí tuve la posibilidad de formarme en varios posgrados con ellos, y les doy, digamos que de mi experiencia, de mi posibilidad de trabajar en esto, pues hoy día trabajo en la empresa que proveía esos simuladores dentro
de las escuelas de formación en donde tuve mis posgrados. Entonces, los invito mucho a que tengan esa experiencia, que se vinculen en estos procesos, porque el 80% del enriquecimiento que se genera en las habilidades blandas van a depender exclusivamente de ustedes. Esas no dependen tanto del profesor, no dependen tanto de los contenidos de la asignatura, sino dependen de ustedes. Cuando yo jugué esto en una especialización, yo me agarré con mi grupo, le eché la madre a 2 personas y no trabajé con ellas. ¿Mm? Y el escándalo, y el escándalo, y el escándalo, pero me sirvió para aprender a lidiar con personas difíciles, me sirvió para aprender a manejar mis emociones, y me sirvió porque esa experiencia de ahí la tengo marcadita acá, ¿vale? Entonces, son experiencias que nos van a formar y nos van a permitir crecer como futuros gerentes, como futuros empresarios, y eso les va a permitir a ustedes tomar, pues, mejor, como con mejor criterio este ejercicio, que parece un ejercicio más de clase, ¿vale? Pero que realmente tiene toda una ciencia por detrás, intentando vincular procesos de recordación de largo plazo para que ustedes no se olviden de esta experiencia tan fácil como se olvidan de hacer un taller o de escribir un informe. Entonces, creo yo que con esa media horita de introducción que acabo de hacerles del simulador, pues espero que tengan la posibilidad de explorarlo. Seguramente les van a surgir un montón de dudas sobre datos, cifras, conceptos que seguramente no abarcaremos hoy, pero que gracias a ese involucramiento que ustedes tengan, a esa discusión que generen en clase, a esa misma discusión interna que generen dentro de su grupo gerencial, pues les va a permitir cada vez enriquecerse más sobre esos conceptos. Entonces, profe, yo creo que ahí le cedo la palabra para que, pues ya no sé si usted continúa, si realizan la lectura del manual. Bueno, yo te voy a contar lo que hemos logrado desarrollar hasta el momento. Ellos, de alguna manera, el manual ya lo tienen. Esta parte que tú les recomendaste de identificar la situación actual, pues es lo que yo les he pedido, que ellos tengan una clara situación de punto de partida. A partir del punto de partida, que planeen la estrategia, obviamente, la que van a desarrollar. Lo que yo quisiera saber es si ellos tienen alguna duda, porque de hecho ya en la clase anterior habíamos tratado de mirar qué dudas tienen. Si ellos tienen alguna duda para que tú de pronto les ayudes a aclarar de primera mano las situaciones. Por supuesto que sí. Dudas. Entonces, si tú tienes algo o que ellos empiezan a hacer las preguntas, ¿no? Me parece que sería como la metodología lo que sigue. Tener preguntas claras y preguntas que de pronto tú les puedas ayudar o Por a supuesto. comprender. No sé, que ellos son los que den las preguntas. Los escuchamos, los que tengan preguntas, las pueden ir revisando, pueden ir preguntando temas puntuales y los vamos conversando. Yo tengo como algo ahí, pues no sé, es como, no sé si es una duda, bueno, un comentario o algo. Es que a mí ahorita que estabas diciendo que lo del mercado, que otras personas tienen, o sea, se tiran la estrategia que uno hace porque metieron precios bajos, hicieron pues, ni le pararon atención, sino que lo hicieron a lo que les dio porque tenían 5 minutos para montar la información. Y eso claramente pues nos afecta a nosotros en los resultados finales y lo hemos visto porque lo hemos vivido y todo. Eso no hay forma de mitigar eso o simplemente hay que aceptarlo y con eso tenemos que trabajar. Digamos que la experiencia empresarial lo que nos dice es que si tú estás muy expuesta a las decisiones de los demás es porque estás tomando decisiones con muy alto nivel de riesgo implícito, ¿vale? Significa que probablemente en tus planteamientos estás suponiendo que vas a tener un éxito muy alto de acuerdo a unas condiciones dadas. Entonces, como tú ya sabes que existe la posibilidad de que tus compañeros tomen decisiones poco racionales o no necesariamente pueden ser poco racionales, pueden ser decisiones muy buenas, más buenas que las tuyas o que van en contravía con tu estrategia, pues lo que tú tienes que intentar prever es la exposición al riesgo que generan tus decisiones
en caso de que esas situaciones adversas a tu estrategia se presenten. Se los pongo en un ejemplo de la vida real. Ustedes pueden tener, por ejemplo, pueden tomar una decisión de producción en una empresa de electrodomésticos, ¿vale? Que es muy similar al caso que tenemos acá. Entonces, ustedes pueden prescindir de una variable que no corresponde a su competidor, pero que es la TRM, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ser hoy ACEP, una empresa local que fabrica con costos locales de mano de obra, pero que tiene algunos componentes importados, ¿vale? Entonces, el 40% de su costo puede ser en pesos y el 60% en dólares. Y tiene competidores como, por ejemplo, un LG o de pronto un Samsung, ¿cierto? Que también fabrica electrodomésticos y ese competidor tiene el 90% de su estructura en dólares, ¿cierto? Entonces, si la TRM se dispara, ¿vale? Que no es un elemento que esté bajo mi control, inclusive no está bajo el control tampoco del competidor, ¿cierto? Pues haría que mi precio respecto al precio del competidor se inflara. ¿Listo? Y eso me daría una ventaja comparada respecto a mis competidores. ¿Depende de mí? No, ¿cierto? Pero yo puedo decir, oiga, si esto llegase a pasar, yo debería tener un nivel de inventario mayor. Y puedo tomar la decisión de aprovisionarme y jugar bajo esa estrategia que tiene un riesgo implícito, ¿vale? Si se llegase a disminuir la TRM, por el contrario, mis costos van a aumentar respecto a la competencia y me genera una desventaja comparada. Y mira que es una decisión que no depende de ti. Entonces, eso mismo pasa en los mercados competidos. Una empresa, por ejemplo, a nivel global, vamos a hablar de que LG decide desistir de toda la línea de pequeños electrodomésticos que genera a nivel global. Y dentro de esa línea de pequeños electrodomésticos tiene celulares, tiene sanducheras, tiene tostadoras, y dice, eso ya no lo voy a tener dentro de mi mercado. ¿Qué voy a hacer? Liquidar eso. Y resulta que yo tengo también esa línea dentro de mis productos. Miren que esa sí es una decisión que depende de mi competidor. Y él decide liquidar para generar caja y poder montar una nueva línea de producción, que es una decisión totalmente racional. Esta no es irracional. Y puede que lo esté vendiendo a muy cercano al costo o un poquito por debajo del costo, y él sigue siendo una decisión racional, porque él tiene un objetivo que es una generación interna de caja para destinarla a un proyecto de inversión, ¿vale? Y ahí puede haber también una decisión racional que termina afectando mis decisiones. Entonces, lo que tenemos de cara a esas malas o buenas decisiones que tomen mis competidores y que afecten mi estrategia, no necesariamente implica que no pueda hacer nada respecto a ellas, sino que es muy probable que si yo estoy dependiendo en gran medida de lo que hagan los demás, quiere decir que probablemente estoy tomando unos muy altos niveles de riesgo o exposición a esas decisiones de los demás. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo quisiera saber cuando Él dice... dice que para tomar la decisión hasta las 12 es 12 de la noche. Correcto, eso está estipulado dentro del simulador. Tengan en cuenta que 11:59 de la noche en formato militar corresponde a las 23:59 y las 12 de la noche son las 24 horas, ¿vale? Eso es la mecánica en la que está estipulada en nuestro simulador. Entonces, nuestro formato, si colocan las 12, implica las 12 del mediodía. Y si colocan las 24 horas, serán las 12 de la noche. Creo que había otra pregunta, ¿cierto? Había otra chica que habló antes de... Ah, sí, Carlos, qué pena, es que como me interrumpieron ya, No te preocupes. fue como exactamente lo que te iba a preguntar, pero bueno, cuando hablas de que diste el ejemplo de que, bueno, llegamos a una empresa nuevos y somos los gerentes y no podemos poner todo de cabeza, ¿listo? Entonces, ejemplo, en mi estrategia,
aquí se me hace muy complicado en mi simulador cuando yo veo pues todas estas pestañas en cuanto a precios, promoción, innovación, producción, capacitación, financiación. Entonces, como yo todavía no tengo la experiencia y das justamente ese ejemplo de un gerente cuando llega a una empresa que le entregan todos los resultados, entonces, por más de que yo plantee mi estrategia y empiece a planificar, son Ujú. demasiados ítems, demasiadas pestañas que no sé cuáles empezar a tener en cuenta a pesar de que ya he planteado mi estrategia. Porque a veces siento que si de pronto no muevo las casillas de promoción o si no muevo lo de financiación, entonces voy a cometer, o sea, voy a estar haciendo las cosas, voy a estar haciendo poquito. A eso me Ujú. refiero. Digamos que nunca tomen en cuenta el parámetro de mucho o poquito en la toma de decisiones. Hay muchos gerentes que hacen muy pequeños cambios o muy ligeros ajustes y eso termina generando un impacto gigantesco dentro de la organización, ¿vale? No necesariamente hablar de hacer mucho implica más, ¿vale? Un término coloquial, el que mucho abarca, poco aprieta, en muchas ocasiones tiene un grado de aplicabilidad muy alto dentro de las organizaciones. ¿Por dónde empezar o qué tomar en cuenta y qué no tomar en cuenta? Esa es una situación con la cual yo creo que todo el mundo lidia en la toma de decisiones empresariales. ¿Por qué? Porque nuestro mundo empresarial, independientemente del sector en el cual nos movamos, seamos empresarios en el sector manufacturero, exportador, importador, del comercio, de los servicios, nosotros vivimos saturados de una gran cantidad de información todos los días. Inclusive, el simulador es una simplificación de esa realidad. Nosotros normalmente en el mundo corporativo nos podemos ver rodeados por decisiones que probablemente tienen 1 o 2 millones de variables a tomar en cuenta. Entonces, como gerentes, yo creo que la primera decisión que tomamos es qué información es relevante y cuál no, porque nuestros recursos son limitados. Por un lado, digamos que el recurso escaso que más evidente es el dinero, pero el recurso escaso más valioso es el tiempo, ¿vale? Entonces, si yo quisiera analizar todo lo que yo tengo a mi disposición para tomar una decisión, me tardaría mucho más de lo que debería para tomar la decisión adecuada, porque la cantidad de datos que existen en la vida real y en el simulador son tan amplios que me llevan a precisamente un nivel de saturación en la información. Digamos que desde el punto de vista de la teoría en la toma de decisiones, no todos empiezan por el mismo camino y eso está bien, aunque ya aquí ya cerré el simulador, pero venga, lo abrimos rápidamente. Algunos de ustedes tienen una orientación que nosotros llamamos una orientación por producción o por costos, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene esa orientación por producción o costos, pues lo primero que hace es ir a revisar cuántas unidades he producido, cuántas unidades he vendido y cuántas unidades debería producir. Y esa toma de decisiones es acertada, es una de las acertadas. Perdónenme, aquí busco no accidentes, señores. Entonces ustedes a veces empiezan a tomar decisiones por ese camino y ese es un muy buen camino para empezar, porque por ahí puedo empezar a determinar, bueno, estas son las unidades que voy a producir y bueno, ¿y cuánto me va a costar eso? ¿Cierto? Y podré ser más óptimo en la toma de decisión de producción, porque si produzco 2 o 3 unidades adicionales, eso disminuye el costo unitario de fabricación y eso me genera un mayor margen y ese puede ser y es comúnmente uno de los caminos que más seleccionan los estudiantes dentro del simulador, ¿vale? Pero no es el único camino. Hay otros estudiantes que tienen una orientación financiera y en vez de irse a revisar la estrategia de costos, se van a revisar la estrategia de financiera y empiezan a revisar su estado de resultados y empiezan a ver cómo logran hacer para disminuir en la mayor proporción posible costos y gastos para aumentar su rentabilidad, ¿vale? Y esa también es una aproximación exactamente igual de válida a la primera. ¿Que a quién le va a ir mejor? A cualquiera de los dos le puede ir mejor. No tenemos certeza de que al que empiece por mirar los costos o empiece por mirar el estado de resultados,
tenga o llegue a una mejor estrategia, ¿vale? Lo importante es que, y lo que sí garantiza que ustedes tengan éxito dentro de un proceso de toma de decisiones gerenciales dentro del simulador, es que las decisiones que tomen tengan el mismo objetivo estratégico o que vayan alineadas hacia los mismos objetivos estratégicos, ¿vale? Que en eso sí pecamos mucho como estudiantes cuando jugamos en un simulador. Por ejemplo, queremos maximizar nuestra rentabilidad y ese es un objetivo que yo me establezco como empresa. Pero mi primera decisión es disminuir el precio de venta y aumentar los costos de fabricación, ¿vale? Entonces miren que mi lineamiento estratégico, que es maximizar mi beneficio bruto o maximizar mi beneficio neto, dependiendo que establezca, ¿cierto? Va en contravía de las decisiones que tomo. Entonces, bajo el precio, aumento los costos de fabricación. ¿Qué va a generar eso? Una menor rentabilidad, ¿vale? Y eso a veces, en el 80 o 90% de los casos de simulación, por lo menos un grupo hace eso. Y es que se plantea un objetivo, pero toma decisiones en otro, ¿vale? Y eso es importantísimo delimitarlo. Está bien que yo plantee un objetivo y que no lo logre, pero que por lo menos mis decisiones tengan congruencia con ese objetivo. Por ejemplo, subo el precio, ¿cierto? Esa es mi forma de maximizar mi rentabilidad. Tiene sentido, es coherente. Que termine vendiendo menos y ganando menos por tanto, ¿vale? Entonces, por lo menos tuve un pensamiento estratégico coherente que no tomó en cuenta el comportamiento de la competencia, ¿vale? Y que la competencia bajó precios y yo como lo subí, pues la asignación de demanda del segmento precio se va a ir para allá, ¿cierto? Pero por lo menos desde el punto de vista interno no generé incongruencias. Lo que me falló fue entender lo que iban a hacer los demás. Pero cuando a mí me falla por dentro lo que yo estoy pensando hacer, yo estoy pensando en maximizar mi utilidad, disminuyo precio de venta, aumento costos y aparte el otro también baja precio, pues es muy, muy probable que mis resultados disminuyan. Entonces, no existe un camino mágico para hacer el análisis de una empresa y en un muy alto grado depende de la afiliación con la que me haya desarrollado como administrador o gerente, ¿vale? Entonces, no hay un camino único y lo que sí es importante es que independientemente de por dónde empiece y cómo analice la información, lo importante es que haya coherencia en las decisiones que estoy tomando. Gracias, Carlos. Vale, Daniela. Carlos, una pregunta. Claro. Es que me preguntan los estudiantes, como mi grupo es nocturno, entonces la mayoría trabajan o están trabajando desde casa. Okay. Esa hora de cierre no puede ser en la noche y no a mediodía porque pues muchos de ellos trabajan. Claro que sí, profe. Mire, usted si lo gusta cambiar en el calendario de actividades, por ejemplo, aquí usted tiene que la primera decisión será el día 7, es decir, perdón, lo miro por acá, el día jueves a las 12 del día. ¿Quisiera que fuera una hora más tarde? A medianoche. Vamos a ponerlo a las 23:59, ¿vale? Eso está bien. Vamos a guardar la decisión. Y La de prueba, ¿cierto? Esa es la de prueba. esta es la primera decisión. Si queremos que el simulador sea de prueba, vamos a cambiarla por acá. No, pero entiendo que había unas fechas de prueba. Ustedes tienen dos jugadas de prueba, una el 7 y una el 9, y el simulador establece el 12. Exactamente. Entonces, esas horarios que cierren en la noche, para que ellos pues tengan la posibilidad de jugar en la noche cuando... Vale, ahí ya quedaron todas las decisiones para el cierre a las 23:59, salvo la fecha en la que se restablece el simulador, que es importantísimo entenderlo. Entonces, ustedes a partir de hoy hasta el día 7 tienen para jugar. El día 7 el día 8 probablemente a la 1 de la mañana o antes de la 1 de la mañana van a tener resultados y desde esa fecha van a poder jugar su segunda jugada. Y a partir del día 10 a la 1 de la mañana, ustedes van a visualizar los resultados acumulados de su primera y segunda jugada. Pero esos resultados van a desaparecer el día 12 a las 8 de la noche. Entonces, ya que el profesor les está dando la oportunidad de jugar en prueba y conocer un poquito cómo funciona el simulador y cómo impactan las decisiones,
mi recomendación es que le realicen un buen análisis a esos resultados previo a las 8 de la noche para que logren entender ese proceso que estamos verificando. ¿Por qué me fue bien? ¿Qué hicieron los demás? ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué decisiones cambiarán mis competidores? Y eso me sirva de insumo para poder luego, el 16, el 23 y el 30, tomar mejores decisiones. Eso, muchas gracias, Carlos. Sí, yo pienso que lo importante es que los estudiantes le hagan un seguimiento a la decisión que tomó y cuál fue el resultado posterior, la segunda decisión de prueba, qué decisiones tomó y cuál fue su resultado posterior. Y con eso ya tiene un panorama un poquito más claro para las decisiones en firme que serán en la semana más adelante. Correcto, correcto. Tomen siempre en cuenta, tener en cuenta los 3 elementos. Pueden ustedes tener un muy buen conocimiento de un posicionamiento estratégico, pero si no lo sustentan sus decisiones bajo un posicionamiento matemático, lógico matemático, pues esto queda sin fundamento. O si tomamos buenas decisiones desde el punto de vista numérico racional, pero no tomamos en cuenta las decisiones de mercado y de mis competidores, pues muy probablemente también voy a tener dificultades en la toma de decisiones. Eso se llama la integralidad de las decisiones. Listo, profe. Entonces, no sé si hayan más preguntas. Carlos, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame. Cuando uno empieza, pues digamos que el simulador, él da un valor por compañía, ¿verdad? Ese valor equivale a la utilidad que está dejando la compañía o equivale como tal a los temas de producción o tiene otros factores en cuenta ese puntaje. Bueno, recuerden que en cada simulador el puntaje sobre el cual se les evalúa o sobre el cual se hace una especie de, ¿cómo decirlo?, de indicador bursátil. Esto no es un indicador bursátil, es una forma de medir el progreso, si han avanzado esa empresa o ha decrecido en su gestión corporativa, pues es ese indicador de compañía, ¿vale? En el caso de Business Global, este simulador, por ser de un componente estratégico, sí toma en cuenta los resultados económicos, pero no solo toma en cuenta ese indicador. Toma en cuenta el resultado económico, pero también toma en cuenta 3 indicadores que para mí son relevantes desde el punto de vista de ver si una empresa es viable en el largo plazo. Entonces, la participación de mercado, es decir, el market share. Imagínense que ustedes van a comprar una empresa y les presentan una empresa que tiene el 70% del mercado, que es el dueño del market share del 70%. ¿Sí? Ustedes dicen, pucha, esa empresa es poderosa porque tiene un buen posicionamiento de mercado, perdón. Le compran mucho dentro de su nicho, ¿cierto? Puede que no genere mucho valor económico o sí lo genere. Si sí lo genera y tiene un buen posicionamiento, genial. Esa es la mejor compra que pueden hacer en su vida de una empresa, ¿vale? Pero si esa empresa tiene un muy alto nivel de market share, pues lo que le hace mostrar a uno es que esa posición de dominio de mercado, pues de alguna forma la puedo transformar como gerente en un resultado económico de mediano y largo plazo porque la puedo aprovechar y explotar. Lo mismo que pasa con el tema del valor de la marca. Una empresa que tiene una marca muy bien posicionada me da la posibilidad de trabajar con la marca para poder lograr nuevas ventas y que eso se transforme en resultados económicos. Y el tercer elemento que determina si una empresa tiene un potencial a futuro es el nivel de innovación de producto. Si su producto es muy básico, muy commodity, muy transable o muy imitable en el mercado, pues eso lleva a que la mayoría de los competidores puedan imitar su éxito y si hoy le está yendo bien, pues a futuro no le puede ir tan bien, o si hoy le está yendo mal, la probabilidad de que le vaya peor a futuro pues se incrementa. Entonces, estos elementos que son parte de no ver cómo está hoy, sino ver la foto a futuro y la capacidad de generación de valor de esta empresa en el largo plazo, es lo que determina este simulador. Particularmente esa pregunta la van a encontrar muy bien desglosadita en el manual, por allá en una partecita en donde les muestra el porcentaje sobre el cual toma en cuenta cada uno de los valores para tomar en cuenta las decisiones que toman dentro del simulador. Y adicionalmente les explica en el cuadro de mando, en el indicador, cómo se va comportando esos indicadores en el largo plazo. Entonces, cuando yo voy por aquí a mi cuadro de mando y miro el indicador esclavo, perdón, el valor de la compañía, aquí en la parte inferior voy a encontrar, miren que pues aquí en este momento veo
cómo ha crecido mi indicador, pero aquí en la parte de abajo veo la desagregación de los puntos que generan mi indicador. Entonces, cuando ustedes logren entender que, por ejemplo, a su empresa les puede incrementar la rentabilidad, pero al mismo tiempo, por ejemplo, alguien que se vaya por una estrategia extrema de costos, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Inversión en marca, 0. Inversión en tecnología industrial, 0. Inversión en innovación, 0. ¿Cierto? Con eso logra una estrategia de disminución del costo o de los gastos, ¿vale? Y eso maximiza la rentabilidad esperada por producto vendido, ¿cierto? ¿Es una buena estrategia? Puede serlo, ¿vale? Todo depende de cómo se comporten los demás, pero puede ser una muy buena estrategia, ¿vale? ¿Qué pasaría en esa empresa? Entonces, es muy probable que sus resultados económicos incrementen, ¿vale? Pero es muy probable también que su valor de marca disminuya, que su nivel de innovación de producto disminuya, y eso, por tanto, termine afectando su indicador, ¿vale? Entonces, puede ser que el efecto de la rentabilidad sea tan grande que disminuya o se coma el efecto que genere a la disminución del valor de la marca y el valor de la tecnología industrial y de su innovación, ¿cierto? Pero puede que no, ¿vale? Que eso depende de cómo establezcamos las dinámicas de competición, porque puede ser que a otra persona dentro del mismo equipo, dentro del mismo curso, se le ocurra exactamente la misma estrategia, ¿vale? Entonces va a haber un decrecimiento del mercado en general porque los dos van a intentar disminuir precios, los dos van a intentar llegar a disminuir la marca, a disminuir el posicionamiento, a disminuir la tecnología y la innovación y se van a enfrascar en una competición de precios en donde el mercado de innovación y el mercado de prestaciones quedan desatendidos y solo se van a concentrar en el mercado, en el segmento precio. Entonces, las decisiones pueden tener sentido desde un solo punto de vista y miren que el indicador refleja, digamos, de alguna forma lo que nosotros también esperamos que ustedes, como ustedes se comporten dentro de su toma de decisiones, porque eso es lo que generan los shareholders que rodean la organización. Y es determinarle que no solo me importa el valor actual, sino también me importa el valor a futuro. Yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Como jugador, vos inicias, ves esa pantalla y ¿qué es lo primero que, pues, uno entra nuevo a esto, ve ese poco de indicadores, pero ¿cuál es el indicador que uno debería revisar de primera mano para ya de allí empezar a ver qué estrategia es mejor para la compañía? O sea, vos de todos esos indicadores, ¿a cuál le prestas más atención? Y con base en eso empezás a armar pues tu plan de acción. Bueno, digamos que dentro de Company Game, nosotros nuestros informes, yo les genero una analogía muy chévere que es la foto de lejos y la foto de cerca, ¿vale? La foto de cerca, imaginémonos que es quererle tomar una foto a la empresa, pero la empresa es muy grande y lo que queremos hacer entonces es contratar un dron para que se eleve y me pueda mostrar con una sola foto toda la organización. Me pueda mostrar los terrenos, el parque automotor, los terrenos y las oficinas y la parte donde almacenamos productos. Entonces, esa foto de lejos me permite ver a muy grandes rasgos qué está bien o qué está mal dentro de una organización, pero no me va a dar información precisa porque estamos muy lejos y no alcanzo a ver con nivel de detalle. Entonces, esa foto de lejos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuadro de mando es el cuadro de indicadores clave. El cuadro de indicadores clave permite entonces que yo, sin entrar en mucho detalle, pueda observar toda mi organización, ¿vale? Entonces, si yo fuese jugador, hoy lo que yo miraría primero sería mi cuadro de mando indicadores clave, porque eso me va a permitir ver, a grosso modo, toda mi organización. Aquí voy a empezar a encontrar cosas positivas y cosas negativas, ¿vale? Eso ya depende de mí como gerente, si me quiero... Hay gerentes que dicen, bueno, por ejemplo, yo quiero mirar por qué mi participación en unidades disminuyó a pesar de que mis unidades vendidas crecieron. Yo el año pasado vendía 706.000 unidades, este año vendo 733.000, pero a pesar de eso mi market share cayó del 34.9 al 32.8, ¿vale? Entonces,
A mí de entrada eso ya me dice que a mis competidores parece que les fue mejor que a mí. A mí me fue bien, pero parece que les fue mejor a los demás. Entonces, si yo me quisiera concentrar en lo malo y empezar a revisar lo malo, yo iría, entonces, de esta, me iría a la pestaña de ventas y luego a la pestaña de ingresos y revisaría, oiga, ¿por qué vendí más o qué vendí yo y qué no vendieron los demás? E intentaría hacer ese análisis para empezar a profundizar, ¿vale? Si yo tengo una visión positiva o empiezo a revisar sobre indicadores positivos, pues yo quisiera ver por qué mi beneficio bruto y mi beneficio neto incrementaron. Y empezaría a ver qué fue lo que hizo bien la gerencia anterior para entender qué puedo hacer yo en la misma línea. Entonces, los dos caminos son válidos, mirar lo malo o lo bueno. Cuando uno los mira desde el punto de vista correcto, si miro lo malo para saber cómo mejorarlo o miro lo bueno para saber cómo lo hago mejor, ¿vale? Ambas aproximaciones tienen sentido. Entonces, si tú me preguntaras, Paula, hoy yo qué haría o qué miraría primero, sería acá, y desde acá empezaría a revisar los informes adicionales que me lleven a entender por qué le está yendo bien o por qué le está yendo mal a la empresa en este momento respecto a ese indicador. Listo, gracias. Una inquietud que de pronto les puede servir a varios en sus decisiones. ¿Qué pasa si un estudiante no decide sobre una pestaña? ¿El juego penaliza en algún sentido la no decisión? Bueno, nosotros no penalizamos la no decisión en una única pestaña, ¿vale? Nosotros penalizamos cuando el estudiante no toma ninguna decisión, ¿vale? Pero ustedes pueden obviar tomar una decisión en algún componente. Por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, no invertir en mercadeo en un país en donde empiecen a operar, eso es una decisión válida y eso se llama tomar acciones por omisión, ¿vale? Omitir una decisión es tomar una decisión, ¿vale? Y esa no toma de decisión de un elemento dentro de la simulación no penaliza per se. Lo que penaliza es la no toma de decisiones de forma repetida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no tome decisiones de precio. Esa decisión no es aplazable, ¿vale? Pero sí hay un grado de decisiones que yo puedo decidir no tomar. Por ejemplo, no necesariamente porque ustedes puedan construir plantas, significan que cada periodo deban construir una, ¿vale? Un periodo pueden construirla, el otro periodo no. O pueden pasar toda la simulación sin construir una planta. Y eso no está mal, ¿vale? Entonces, tomar decisiones no necesariamente, o no tomar decisiones implica una penalización, sino la no toma de decisiones en conjunto o de forma crítica sí penaliza. Me preguntan por acá, una vez que Zoom convierta esto en un video, ¿cómo acceden los estudiantes a él? Nosotros les compartimos, yo te comparto un link, profe Benjamín, yo te lo envío a tu correo, en un link de YouTube y ustedes van a poder ver el video cuantas veces deseen. Excelente, gracias. Listos, entonces no sé si no hay más preguntas. También me lo envías a mí, por favor. Claro, profe Jaime. Compartir a mis estudiantes. Sí. Por supuesto. Bueno, profes, entonces si gusta, pues entonces damos por finalizada la sesión si no tenemos más preguntas. Y pues espero que les vaya muy bien en esa toma de decisiones, que se tomen el tiempo de analizarla y que aprovechen de verdad la experiencia que es bien chévere realizar esto y sobre todo pues en el nivel competitivo que los han puesto, que es competir todos contra todos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. De pronto una recomendación que puede de pronto servir. Siempre que uno busca crecer participación de mercado implica invertir, ¿no? Casi siempre es un trade-off ahí que hay que decidir.
El hecho de salir a buscar puntos de mercado implica que yo tengo que hacer inversión y por tanto me castiga la parte económica, pero es una decisión a tomar. Y creo que el simulador de pronto me parece que castiga un poquito las decisiones muy agresivas. Sí, de acuerdo. Digamos que el tema, digamos, no está implícito en el simulador que quien tome decisiones muy agresivas le vaya bien o le vaya muy mal, pero sí tiende a estar muy relacionado con la incapacidad de los estudiantes de entender la implicación de tomar ese tipo de decisiones. Recuerden que ustedes no están en una pyme, estas son empresas grandecitas y consolidadas. Y cuando uno revuelca con una decisión muy grande una organización relativamente estable, pues eso genera unos impactos grandes que generalmente se magnifican por el tamaño de la organización, ¿vale? No es lo mismo que se le disminuyan los ingresos a una pyme a que se le disminuyan los ingresos al Estado. Entonces, claramente el tamaño de la organización hace que el efecto generado por una toma de decisiones se magnifique. Y eso es lo que normalmente, de alguna forma, en un inicio el estudiante de pronto no logra dimensionar, y es que está manejando en este caso, una empresa que tiene un componente de crecimiento muy rápido, porque estamos pudiéndonos globalizar en corto periodo de tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que en el primer periodo de jugadas, ustedes pueden entrar en 3 nuevos mercados. En el primer periodo, ¿vale? Lo que sucede es que como todos tenemos unas limitaciones y es, oiga, ¿cómo analizamos 3 mercados? ¿Cómo logramos dar con la producción óptima para que eso se logre hacer? Y el que logra entender eso y logra hacer cambios gigantes y le va bien, es porque ha tenido una capacidad prospectiva muy amplia, ¿vale? Entonces, normalmente el tema es precisamente que las decisiones o los cambios drásticos, pues normalmente implican efectos drásticos. Carlos, tíranos el datico de dónde están los informes esos que me decías ahora que estaban disponibles en el cuadro de mando, los informes del consultor. Bueno, lo que sucede es que en los informes del consultor No los pagos, hay informes que nos dijiste ahora que estaban disponibles. Están en casi todas las pestañas, profe, no es que estén en una pestaña en particular. Lo que sucede es que hay informes, por ejemplo, les voy a soplar el dato para que no lo compren, ¿vale? Pero, por ejemplo, ustedes podrían comprar un informe de ventas de sus competidores, ¿cierto? Y ese informe de ventas, si yo vengo y lo miro acá, en el cuadro de mando, y me voy a indicadores clave, yo en la misma tabla de los indicadores clave, al ladito, tengo la comparativa de compañías y puedo ver los ingresos y puedo ver cuánto ha vendido alfa, cuánto ha vendido beta, cuánto ha vendido delta, gamma y omega. Entonces, ese informe, si su objetivo es saber cuánto están vendiendo los otros, ya lo tienen. Entonces, a veces uno termina comprando informes de información que ya tiene. Que ya tiene, claro. Ok. De pronto, con el tiempo, hay algunos informes, particularmente que les digo, puede que en la primera jugada no tenga sentido comprarlo, pero en la segunda o tercera sí, porque se empieza a generar información que ya no aparece en las tablas del simulador. Pero listo, yo creo que entonces con eso damos por terminada la sesión. Les agradezco mucho su tiempo y estaremos entonces conectándonos en un rato, profes, con los siguientes grupos. Muchachos, que tengan muy buena noche, muchas gracias por su tiempo y espero que les vaya súper bien en su clase. Gracias, Carlos. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Adiós, que estén bien. Bueno. Gracias.